Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda ser. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de nuestras confianzas, tu presencia. Pues una vez más estamos contentos esta hermosa tarde aquí en Pasto, recibiendo hermanos de varios lugares, muy agradecidos con Dios por traernos con bien y estar todos juntos, estar todos unánimes. Nos alegramos mucho por ello. Bueno, vamos a estar mirando lo que son 2 lecciones el día de hoy, enfocadas totalmente en la parte varonil. Y me gustaría, si está bien con ustedes, vamos a ir ahí al libro de Génesis y vamos a iniciar en Génesis en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y versículo 26. Tú y yo no decidimos algo que decidió el Señor por nosotros. Ayer hablábamos de esto. Y esta parte es la parte física. En la parte espiritual, dice ahí la Escritura en Génesis 1, en el verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos, dice ahí, al hombre. Y por primera vez vemos la palabra hombre. Hombre en el hebreo es Hadama. Hadama es hombre. La diferencia entre Hadama, si vemos ahí adelante, versículo 27, y creó Dios al hombre, Hadama en hebreo, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y luego dice varón. Varón es distinto. Varón y hombre es distinto. Para entenderlo mejor en español, la mejor manera de entenderlo sería humanidad. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Hadama es humanidad. De Hadama sale la palabra dam, que es sangre, dam, que es rojo, y Hadam, que es la tierra. Hadama es humanidad. Pero luego viene la parte del varón. Y lo que tú tienes que entender acerca de nosotros como varones es que somos la humanidad, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué es imagen? Imagen no tiene que ver con el aspecto físico. Porque nosotros, el varón, y como dice ahí también, y hembra y varón, se entiende que la diferencia entre los dos solamente se encuentra en la parte física y no en la parte espiritual. A ver si lo entendemos mejor, ¿ok? Dice ahí en Génesis 1:27, dice, creó Dios
al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego viene la palabra crear. ¿Qué es crear? Crear, ¿verdad? Viene de la palabra de donde no hay nada, Dios lo hace. Eso es crear. Crear es, no existía nada y Dios lo hizo. Pero ¿qué hizo aquí? La parte espiritual. La parte que puede pensar, que puede razonar, que puede meditar. Y luego si nos adelantamos a Génesis capítulo 2, el versículo 7, dice, entonces, dice Jehová Dios, formó. Y aquí hay dos palabras importantes. La palabra crear, de donde no hay nada, lo hace. Y la palabra formar. Crear es de donde no hay nada, lo hace. Y formar, ¿qué es? Formar es de lo que ya está hecho, le da forma. Así que cuando dice que Jehová Dios formó, indica el cuerpo físico. Y fíjate cómo dice ahí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y lo toma del polvo de la tierra, por eso tu cuerpo y mi cuerpo está hecho del polvo de la tierra. Por eso salió de la tierra y la tierra regresa cuando morimos. Y cuando morimos regresa a la tierra. Pero esa es la parte física. Lo que Dios formó fue el cuerpo físico masculino aquí. Y luego dio aliento de vida. Sopló y le dio vida. A lo que no tenía vida, finalmente le da vida. Pero ¿qué coloca dentro de ello? Lo que había creado, Génesis 1:26, a la humanidad. Al varón y a la hembra los colocó dentro del cuerpo físico. No es después, sino hasta Génesis capítulo 2, en el versículo 18, que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Veíamos esto ayer. O sea, Dios ve el cuerpo físico masculino, dentro de él se encuentra la humanidad, lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, o varón y hembra los creó, como dice 1:27. ¿Y qué sucede? Se da cuenta Dios que no era bueno que estuviese solo. Piensa hacerle ayuda idónea, colocar enfrente de él, esto lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? El ser conecto, enfrente de él, la ayuda idónea. Y entonces ahí es cuando dice en el capítulo 2, en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer. Aquí ya se utiliza otra palabra. Primero usamos la palabra hombre o humanidad, Hadama. Luego usamos la palabra hembra y varón, es otra palabra. Y aquí usamos por primera vez la palabra mujer. Y mujer es Isha. Varón es Ish. Mujer es Isha en hebreo. Ahora, fíjate que Dios hace que el cuerpo masculino duerma. Adentro estaba la humanidad, varón y hembra. Y al dormir, ¿qué es lo que hace Dios? Dice la Escritura que al dormir él, saca de él y hace una mujer y la trajo al hombre. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamada varona. ¿Cuál es el nombre que le da? No le da el nombre Isha solamente, le dice varona, porque del varón fue tomado. Fue tomado el cuerpo físico y de ahí sacó el cuerpo de la mujer. Pero la parte espiritual ya estaba ahí. O sea que por primera vez Dios separa la parte espiritual que ya estaba ahí. Lo que era varón y lo que era hembra. Y al separarlo, por primera vez Dios lo coloca en dos cuerpos físicos distintos. El cuerpo físico de la mujer es distinto al del hombre. El primero que Dios formó fue el del hombre, masculino. ¿Qué tenía? Parte genital, y estamos entre puros varones. Tenía una parte genital, varonil. Pero cuando hace el cuerpo de la mujer, ya no tiene una parte genital varonil, tiene una parte genital femenina. Entonces aquí ves la distinción. Dios creó al hombre, creó a la humanidad. Dios formó el cuerpo masculino del polvo de la tierra y coloca dentro la humanidad, varón y hembra. Después no es bueno que el hombre esté solo, Dios lo separa. Y al separarlo, por primera vez Dios hace del cuerpo masculino un cuerpo femenino, con partes genitales femeninas. Y el cuerpo masculino se queda así. Lo que estaba antes de ese dormir,
era una sola carne. Lo que vino a estar después de ese dormir fueron dos carnes, dos cuerpos físicos. Y cuando se unen en matrimonio, vuelven al estado original, una sola carne. Entonces, cuando pensamos en el varón, ¿por qué el varón tiene una cierta función? Porque primero fue creado él. Y la mujer fue hecha por causa del varón, no fue al revés. Mira, cuando se habla de esto en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 9, te das cuenta tú de lo que dice el apóstol Pablo cuando explica esto y habla acerca de la función, pero dice primero y sobre todo por qué. El primero de Timoteo capítulo 2, el versículo 9, lo voy a leer solamente en el versículo 13 y luego regresaremos, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Una cosa que tienes que saber es esta tú. A Eva no se le llama Eva, sino que a Eva se le llama Eva hasta después de pecar. Porque antes de pecar, a Eva se le llamaba varona. Fue hasta después que se le llamó Eva. Y Eva fue formada por causa del varón. Y es lo que está diciendo aquí. La función de nosotros viene a causa de lo que Dios decide. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Luego ocurre algo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto es, que cuando Dios hace dormir a Adán, y que cuando Dios separa o hace a Eva de Adán, sucede algo que es increíble. Y lo que pasa es que empieza entonces a darse cuenta Dios, no que no lo supiese, ya lo sabía, se da cuenta que ahora los dos son una sola carne, porque eso era lo que eran antes en la parte original. El hecho que Dios los hace conforme a su semejanza, tanto el varón como la hembra están hechos conforme a su semejanza. Solo que el varón, que está en cuerpo masculino, que se preserva en cuerpo masculino, tiene una función distinta. Porque como dice aquí, y Adán, dice ahí, fue formado primero, de prioridad, de priorizar. Eso le da al varón o a Adán el concepto de lo que es autoridad, el concepto de lo que es cabeza, el concepto de lo que es prioridad, en la idea del organigrama. Si ves tú, por ejemplo, la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, te das cuenta también de esto. En la primera carta de Corintios, capítulo 11, dice así la palabra de Dios. Dice así, primera carta de Corintios, capítulo 11, y voy a leer primero en el versículo 8. Dice así, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué indica aquí? Que el varón no procede de la mujer. Porque ya vimos, los dos fueron creados, la humanidad fue creada. ¿Qué es la humanidad? La parte espiritual. Lo que puede pensar, lo que puede razonar, lo que puede reflexionar, lo que puede analizar. En eso tú y yo somos distintos a las bestias. Aunque las bestias tienen más fuerza que nosotros, aunque si nos enfrentamos a un león o a un oso nos destrozan, nosotros tenemos la habilidad de pensar y decir, voy a meter a este león en una jaula, voy a hacer un zoológico y ya los voy a colocar. Eso no puede hacer un león, porque el león teniendo más fuerza ya nos hubiera metido a todos un zoológico. Yo hubiera hecho un zoológico de nosotros, pero ellos no tienen la capacidad, porque no está hecho a imagen y qué, y semejanza. La palabra semejanza viene del hebreo kidmetenu. ¿Y qué es kidmetenu? Similitud. ¿Qué es similitud? La capacidad de sentir, de pensar, de analizar. Los animales son distintos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos actúan por instinto. Nosotros pensamos. Luego la escritura dice en 1:26, y señoré. Esa parte de señorear indica ¿qué? Que nosotros vamos a ejercer dominio, vamos a gobernar, vamos a regir. La palabra hebrea
para señorear es weyirdu. ¿Y qué es weyirdu? Dominio y regir. ¿Ok? Una cosa que yo le digo a los hermanos, lo digo solamente para esto, le digo, tú puedes leer la Biblia en español y te edificas, entiendes lo que la Biblia dice, no hay ningún problema. Cuando tú estudias los idiomas en los cuales se escribe, empieza de alguna u otra manera a dar más sentido y razón a todo esto. Lo explico de otra manera a ver si me entienden, ¿ok? Siempre lo comparo con la televisión. Levanta la mano quien vio la televisión en blanco y negro. Okay. La ves en blanco y negro, tú la entiendes. No necesitas nada más. Y de pronto, por ahí a finales de los 80s, 90s, sacaron la televisión a color. Y dijiste, wow. Bueno, entendías de toda manera la televisión, solamente que lo veías a color. Y de pronto, en los 90s, sacaron lo que se llama el cine a tercera dimensión. Y dices, wow. Y de pronto, al final, sacaron el cine a cuarta dimensión, que muchos de estos cines hay en Europa. ¿Qué son estos cines? Te subes a la silla, cuando se moja la película, te mojan a ti. Cuando se mueve la película, te mueven a ti. Cuando huele algo, huele. Eso es cuarta dimensión. Lo que hacen los idiomas originales, porque la Biblia escribe en 3 idiomas, ¿verdad? Y hay otras secciones en latín y también en persa, pero lo principal es hebreo, griego, ¿verdad? Y arameo, eso es lo principal. ¿Y qué es el arameo? Es una mezcla entre el hebreo y el medo-persa. Entonces, cuando entiendes los idiomas originales, lo que haces es que ves la Biblia a color, en tercera dimensión y en cuarta dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice la Escritura, por ejemplo, y creó Dios al hombre, lo que en nuestro español, en nuestro idioma se viene a la mente luego es la palabra hombre. Es masculino, pero no es así. Hombre es humanidad. Hasta estos tiempos es que la gente, ¿verdad? Por la inclusividad empiezan aún a cambiar el idioma en español. Ya no digas todos, di todes. No, es que ya eso no existe. En el idioma original, especialmente hombre es humanidad, es hadama. Varón es ish. Mujer es isha. Son palabras distintas, pero cada uno tiene su significado. Isha porque sale del varón. ¿Se va a llamar qué? Varona. Cuando Dios hace al hombre y lo forma del cuerpo masculino, esto es lo que va a señorear. Por eso, el hombre físicamente es más fuerte que la mujer. Tal vez la mujer resiste más que el hombre, pero el hombre es más fuerte. Si tú te pones a ver los deportes, aunque la mujer la quiera elevar al nivel del hombre, tú nunca vas a ver que haya un boxeo entre hombre y mujer, porque ya sabes quién va a ganar. Tú nunca vas a ver que haya un fútbol americano entre hombre y mujer, porque ya sabes quién va a ganar. Estamos diseñados para señorear. ¿Quiere decir eso que tenemos más capacidad que la mujer? No siempre. Porque estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y la idea de señorear tiene que ver con ello. Si Hadama es humanidad, e Ish es varón, e Isha es varona, lo que explica el apóstol Pablo en Timoteo y en Corintios es que entendamos nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Número 1, nosotros fuimos creados primero. Por eso dice aquí Corintios, en el capítulo 11, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer. Eso es lo primero que tenemos que entender. Función y valor es distinto. Lo voy a repetir. Función y valor es distinto. Esto es, valor es lo que algo cuesta. Función es lo que algo hace. Como hombres, como varones masculinos, nuestra función no es la misma que la función de la mujer. Pero nuestro valor es el mismo que el de la mujer. Y si no se entiende esto, por eso se vuelve un entorno machista. Porque el machista dice, la mujer vale menos que yo. No, no es así. La mujer vale lo mismo que tú. Porque fue creada por Dios. A imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Solo que en la formación ella salió de nosotros. Esto no le da menos valor. Le está dando una función que es distinta. ¿Cuál es la función de ella? Le haré ayuda idónea, es ser conecto. Va a estar enfrente del varón. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 7.
porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué está diciendo esto? En prioridad y en organigrama es distinto. Leamos desde el versículo 1 y 2, 1 Corintios 11, 1 y 2. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Lo que vamos a leer no es una instrucción paulina, es una instrucción divina. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. ¿Qué es cabeza? Cabeza es un término grecorromano. Pablo era un fariseo de fariseos, y al ser fariseo de fariseos, Pablo tenía que hablar aproximadamente 39 idiomas, ¿ok? Esto era porque Pablo tenía que estar familiarizado con todas las sinagogas y su cultura y sus idiomas dentro de la diáspora, que le llaman, de la dispersión. Entonces Pablo entendía varios idiomas. Y dentro del Imperio Romano, porque primero tenemos Babilonia, luego Persa, luego griego y luego Roma. Cuando Pablo, estamos en los tiempos de Pablo, Roma es el imperio. Claro, Roma primero fue un reino, luego, una república, luego reino y luego fue finalmente un imperio. Entonces, ¿qué sucede? En el Imperio Romano hay una ley, hay leyes romanas. Y la ley romana dice, y usa esta palabra, cabeza en griego. Y cabeza indica autoridad. ¿Ok? Se usa para el cuerpo, sí, pero en el griego cabeza es autoridad. ¿Quién es la cabeza del imperio? El emperador. ¿Quién es la cabeza de la región? ¿Verdad? En el caso de Judea, Poncio Pilato. ¿Quién es la cabeza, verdad, de una ciudad? El magistrado. Entonces, cada quien tiene su cabeza, su autoridad. Entonces, Pablo utiliza algo que los corintios entendían bien, porque eran idiomas que entendían bien, que es el griego, y Pablo le dice a ellos, dice, quiero que sepas que lo que te voy a decir ahorita no es instrucción mía. Le estoy dando lo que yo recibí de Dios. Y la instrucción es esta, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, ¿quién es autoridad sobre nosotros? Cristo. Cristo, versículo 3. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Quién es la autoridad sobre la mujer? Nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos formados primero. Eso te da función. Pero la autoridad no te da permiso a hacer lo que quieras. Con la autoridad viene un cierto tipo de responsabilidad. Esto lo malinterpretamos tanto porque no entendemos el concepto de autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad no solamente es mandar, porque tú piensas en autoridad, piensas en mandar. No. Autoridad realmente lo que es tener el poder de decisión para mejorar la vida de alguien más. Si vemos los presidentes, por ejemplo, de Colombia o de Ecuador, tienen autoridad para mejorar la vida del pueblo. Pero también hay abuso ¿de qué? De autoridad, donde la autoridad viene y utiliza el poder no para mejorar la vida de los demás, sino la vida ¿de quién? Del mismo. Y nosotros, si Cristo es mi cabeza, lo dice claramente. Cristo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿qué? A la iglesia. Tiene la autoridad. ¿Podía Cristo mandar pedir una legión? Totalmente. Es Rey de Reyes, señores y señores. ¿Podía destruir la tierra? Totalmente. Todo lo que hace en su ministerio es para enseñarnos algo. Si tú ves que yo soy Señor y que soy maestro y te lavo los pies, te lo hago por un ejemplo. Para que así como yo he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. Entonces, cuando ves aquí en el versículo 3, y luego dice, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, habla de autoridad. Organigrama es sobre autoridad. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Claro, esto es un concepto cultural, tendría mucho que hablar, pero me voy a enfocar en la parte de la función, ¿ok? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria ¿de quién? Del varón. ¿Qué indica esto? Como la mujer es gloria del varón, indica que yo tengo autoridad sobre mi esposa, cómo ella hable, cómo ella se comporte, cómo ella se vista, cómo ella se dirija, es literalmente un reflejo de mi autoridad sobre ella.
Eso es lo que está diciendo. Tiene que ver con autoridad. Si lo vemos en concepto grecorromano, en Corintios, yo he estado en Corinto varias veces, lo cual está a 2 horas de Atenas manejando. Si tú vas a Corintios, en Corinto hay un monte. En la parte de arriba del monte, hagan de cuenta como el volcán que está aquí, ¿okay? Hay un monte, ¿okay? En la parte de arriba del monte se encuentra la ciudad alta. ¿Y cómo se llama la ciudad alta? Se llama Acrópolis. Acrópolis, la ciudad del alta, la ciudad alta. Y arriba había un templo, el templo de Afrodita. Abajo había varios templos de Apolos y otros, pero arriba había el templo de Afrodita. Y el templo de Afrodita, ¿verdad? Afrodita es un avatar, ¿verdad? De otra diosa. Y el templo de Afrodita tenía que ver con que su práctica de religión era sexualidad. Entonces, tenías sacerdotisas y las sacerdotisas en la cultura grecorromana se cortaban el cabello y bajaban a la ciudad, visualízalo, el volcán, el templo, bajaban las sacerdotisas a Pasto, estoy hablando para que me entiendan, ¿ok? Y cuando bajaban y veían a hombres, los seducían y los invitaban a subir al templo de Afrodita. Y lo que hacían en el templo de Afrodita es que tenían orgías, tenían sexo unos con otros. Es lo que hacían ellas. Como los griegos y los romanos, que ellos estaban tan pervertidos en su pensamiento, a los griegos les gustaba mucho, no solamente el hombre, le gustaba también la mujer. Al cortarse el cabello ella, era mujer, pero parecía hombre. Entonces, esto era excitante para ellos. ¿Ok? Muchas de estas sacerdotisas se les predica el evangelio y vienen a ser miembros de la iglesia. Y como son miembros de la iglesia, ahora hay un proceso de que el cabello crezca. ¿No me están siguiendo? Entonces, están todos en la iglesia y una hermana que fue sacerdotisa, que ahora es cristiana, viene, pues su cabello no le va a crecer. Las sacerdotisas no se sujetaban a nadie. Mientras las mujeres dentro del Imperio Romano tenían una cabeza. Esto se le llama en leyes romanas el patres potestas. ¿Okay? Patres potestas es la cabeza y él es dueño no solamente de los hijos, de las esposas, de los hijos de sus nietos, de todos. Muere el patres potestas y se divide ya la familia. Cada cabeza del hogar es una patres potestas. Esa patres potestas es lo que se le indicaba entre los romanos, cabeza, esa autoridad. Entonces, cuando ves tú la función, Pablo les indica a ellos, ok, tú ves cómo las sacerdotisas de Afrodita se rapan el cabello. Entonces, si la ven en la calle, saben que es sacerdotisa. Porque ¿cuál es la diferencia? La que está rapada es sacerdotisa. Y la que no, tiene señal de que tiene un varón como cabeza. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, si entramos a la iglesia y había 3 hermanas que antes fueron sacerdotisas, ¿qué les pide Pablo? Tienen que ponerse un velo. ¿Por qué? Para que sepan que ustedes también ya tienen autoridad sobre ustedes. Si no están casadas, su autoridad es ¿quién? Cristo. Entonces ponen el velo hasta que les crezca el cabello. Porque a la mujer le es honroso que le crezca el cabello. Y el cabello sirve como velo. Es el concepto que está hablando aquí. Pero Pablo está hablando de autoridad. Dice ahí en el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Fíjate cómo en una parte física, cuerpo físico, ¿por qué? Porque si vemos a la gente desnuda, ¿sabes cuál es hombre y cuál es mujer? Por su parte genital. Pero si traen vestido, a veces no sabes qué es. La señal desde la antigüedad hasta el día de hoy siempre ha sido el cabello. El cabello declara a alguien que es hombre y que alguien que es mujer. Yo sé que vivimos en el siglo XXI y que el día de hoy es otro mundo. Yo no entiendo eso, ¿ok? Pero estoy hablando de un concepto de autoridad. Para ellos, los griegos, es quien tiene cabello o quien no lo tiene es sacerdotisa. Ahora, aquí dice, si la mujer, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué significa gloria del varón? Porque si tu mujer se rapaba el cabello, indica que es como una sacerdotisa. Y no, tenía que haber señal. Luego dice ahí en el versículo 8, dice, versículo 9, dice, y 9 dice, y tampoco el varón fue creado por, versículo 8, perdón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón,
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Ese es el punto de toda la exhortación. La mujer debe tener señal. ¿Cuál era la señal en este contexto? El cabello. Esa es la señal. No tenías cabello, indica no tienes. ¿Y por qué debería tener señal? Bueno, indica ahí, por causa de quiénes, de los ángeles. Ahora ya esto es más profundo, ¿ok? Pero ¿qué es ángeles? Angelos, es mensajeros de Dios. En la Biblia, mensajeros de Dios, en el caso de Apocalipsis, por ejemplo, aquel que recibe la carta y la habla a Esmirna, a Éfeso, él es el mensajero de Dios. Un ángel puede ser aquel que da el mensaje de Dios, como lo estoy haciendo yo en este momento, o un ángel en el aspecto de ¿qué? De los seres celestiales. Cualquiera de los dos, una mujer dentro de la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, tenía que tener señal. ¿De qué? De autoridad. Esa era la función de ella, sujetarse. Pero para que haya sujeción tiene que haber autoridad. Entonces, si tú sigues leyendo ahí, te da la parte del valor. Pero en el Señor, o sea, en Cristo Jesús, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque si como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Por eso, en cuanto a valor, tu esposa, tus hijas, tienen el mismo valor ante Dios que tú. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a morir y vayamos al cielo, no va a haber masculino y femenino. Porque lo que se va a quedar aquí es el cuerpo ¿qué? Físico, porque del polvo fue tomado y al polvo ¿qué? Regresa. Y esa es la respuesta que se le da a los saduceos en el Evangelio de Juan. Porque quieren saber, oye, Jesús, explícanos esto. Había una mujer, se le murió un hombre, y luego se le murió otro hombre, fueron 5, dice. Entonces, queremos saber de quién va a ser esposa. Es una muy buena pregunta. Y Jesús contesta claramente, no es que allá no va a ser así. Allá no se van a casar y dar en casamiento. ¿Por qué? Porque la idea del cuerpo físico es solamente terrenal. Y es algo que yo no decidí. Para mí, ni tú para ti. Cuando Dios decide que tú seas varón, con esa decisión que Él decide, ya te da una función. No es que yo no quiero yo no quiero dominar, yo no quiero regir, yo no quiero gobernar. Es que no es lo que quieras. Es la función que tienes que hacer, porque es lo que Dios te dio. Y como ende, si tomas una mujer, ella tendrá que sujetarse a ti. Esa es la función de ella, sujetarse a ti. Sigamos leyendo ahí, en el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Si ven cómo a veces, tristemente, dentro de la iglesia dice, no, es que lo que Dios cambia es lo de adentro y lo de afuera no importa. No, no es cierto. Eso es una forma muy carnal de ver la espiritualidad de la iglesia. O sea, si Dios lo que cambia es lo de adentro y lo de afuera, no. Porque si así fuera, entonces Pablo no invita a los corintios a que juzguen ellos. Dice, ustedes juzguen por ustedes. Vamos a irnos a Corintios. Vivimos en Corintios, ya les di el concepto cultural, ¿ok? Y dice ahí, juzguen ustedes por ustedes. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Les voy a preguntar, ¿por qué creen que ustedes que dice esto? Que una que fue sacerdotisa se siente y esté rapada y ore sin ponerse velo. ¿Por qué no era propio? ¿Por causa de quién? De los ángeles. O sea, si tú ves un hermano y ves a la hermana que está rapada, dice, oye, espérate, esta es sacerdotisa. O sea, ¿qué se le viene a la mente al hermano? O sea, todavía estás ejerciendo el sacerdocio. Okay, yo quiero saber qué está pasando aquí. Pero al cubrirse, elimina esa parte. Elimina esa parte. Y luego dice aquí, en el versículo 14, dice, la naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Fíjate, ¿qué tiene de malo traer el cabello largo? O aquellos que, por ejemplo yo, ¿verdad? Que cuando era pequeño me encantaba el rock de los 80s. Y toda la gente que oía el rock, que traía el qué? Los hombres, cabello largo. Entonces muchos hermanos dicen, eso no es problema. A veces tú ves entre los americanos, anglosajones, entre los gringos, decimos nosotros, que los demás viven con pelo largo. Es que está mal. Es que es inapropiado. ¿Por qué? Porque si van caminando el hermano y el otro hermano, pero uno tiene pelo largo y es güero, es rubio, ¿ya? Y dicen, ¿qué está pasando aquí? Por eso Pablo aclara dentro de Corintios
que el ser afeminado también es pecado. No te tiene que gustar otro hombre. El hecho de que te hagas como qué, como mujer también es pecado. Fíjate qué interesante, hermanos. Importa el exterior, es parte. Fíjate cómo sigue diciendo ahí, en el versículo 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Claro, porque en lugar del velo le es dado ¿qué? El cabello. Ahora, fíjate tú, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias ¿qué? De Dios. Está dando ya una señal de identidad. O sea, si usted quiere traer el pelo largo, pero así la iglesia no es. Si la mujer quiere traer el pelo corto, así la iglesia no es. El punto es autoridad. ¿Cuál es la función del hombre? Ejercer autoridad, que no es fácil, hermanos. ¿Qué es autoridad? Sigamos con el punto de la función. Fíjate cómo dice ahí, regresemos ahí a 1 Timoteo, capítulo 2, y leeremos ahora sí desde el versículo 10, viendo el punto de la autoridad. ¿Cuál es nuestra función como hombres? Bueno, primero tenemos que entender que fuimos creados primero, formados primero, y que con ello nuestra función es señorear. No enseñorearnos, no, señorear es diferente. ¿Qué es señorear? Ejercer dominio, regir, gobernar. Cuando tú te casas, no es como que, ¿sabes qué? Yo hoy no quiero gobernar. Tú gobierna por mí. No. En el momento que la mujer gobierna sobre el hombre, se acaba todo. Se acaba todo. Porque se está haciendo, así como cuando una mujer se ve mal que no se sujeta, así también se ve mal un hombre que no gobierna. O sea, no se ve mal no solamente ante la iglesia, sino sobre todo ante quién. Ante Dios, porque no está ejerciendo ¿qué? La función por la cual fue hecho. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice así. Dice así. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La pregunta sería, ¿por qué no permite esto Pablo y por qué no permite esto Dios? ¿Cuál es el problema de ejercer dominio? Es que esa no fue la razón por la cual la mujer fue hecha. Por eso leímos Génesis primero. La mujer fue hecha para hacer ¿qué? ¿Ayuda a qué? Idónea. No para gobernar. No para ejercer dominio. Eso ya es la función. O sea, el hombre solo, un desastre. No era bueno que el hombre estuviera solo. Cuando se le hace la ayuda idónea, la cual tiene el mismo valor ante Dios, porque este valor es eterno y la función es terrenal. Esto es, cuando la mujer muera y cuando tú y yo muramos, dejamos de ser masculinos. Porque te recibiremos un cuerpo que no tiene esa distinción en la eternidad. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos que ejercer ese dominio. Porque esa fue la función que nos dio Dios. Y luego dice aquí, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, si no están en silencio. La pregunta es, ¿por qué? Porque viene la pregunta, ¿pero por qué no permites? Porque a veces la mujer hace mucho mejor trabajo que el hombre. A veces la mujer es mucho más inteligente que el hombre. A veces la mujer es mucho más capaz que el hombre. Totalmente. Pero lo explica por qué. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. Ahí está el secreto. ¿Puede la mujer ser engañada más fácil que un hombre? Al parecer sí. Tú sabes que la serpiente, que el diablo, no se le acerca a Adán. ¿A quién se le acerca, hermanos? A la varona. Peca y es Eva. Fíjate qué interesante. ¿Por qué no se le acerca a Adán? ¿Por qué no va con él? Porque sabe que a quien puede engañar más fácilmente es a la mujer. ¿No crees que no? Cualquier mujer es susceptible a ser engañada por cualquier hombre que hable bonito. De veras. A veces tú ves una mujer hermosa y un hombre feo, horroroso. Y el hombre la conquista y dices, ¿qué pasó aquí? Él es un sapo y es una princesa. ¿Qué pasó aquí? No entiendo este concepto. ¿Cómo la engañó? Tiene que ver con eso. La mujer tiene una gran debilidad. Se le llama vanidad. Con que te dijo Dios que vas a ser como ellos. No, no es así. Ella quiere ser como Dios.
Ella cae por eso, es la vanidad. Todas las mujeres son vanidosas. Tú y yo venimos a la iglesia a veces hasta despeinados. Rara la vez que ves una mujer despeinada. Y la mujer se da cuenta de todo. Ese es el concepto de la mujer. Ante Dios tiene el mismo valor, pero ante Dios tiene otra función distinta. Yo a mi esposa la trato como hija de Dios. Ante Dios tiene el mismo valor ella, porque en el Señor no hay varón ni qué, ni hembra. Pero en la función es distinto. Y en la función Dios me ordenó a mí, me mandó a mí, tienes que ser cabeza de qué, del hogar. Por lo tanto, yo tengo que ejercer dominio sobre ella. No puedo dejar que ella ejerza dominio sobre mí. No solamente en la casa, tampoco en la iglesia. Por eso, si tú te das cuenta, en primera carta de Corintios, capítulo 14, cuando se habla de los servicios públicos de la iglesia, dice así, primera carta de Corintios, capítulo 14, los servicios públicos. Tú tienes que tener primero que Corintios es una congregación en su mayoría gentil, son griegos. Entonces, a veces yo le digo a los hermanos, ¿quieres entender bien la Biblia? Tienes que saber mucha cultura, porque si no te pierdes. ¿Ok? Y cuando tienes cultura dices, ok, ¿cómo eran los griegos y cómo veían los hebreos? Distinto, muy distinto. Los hebreos no tenían problema con la idea de que hablara la mujer en la congregación. No, los hebreos, es más, si tú vas a una sinagoga el día de hoy, como yo he ido a sinagogas, cuando entran, muchas veces los hombres sienten de un lado, las mujeres de otro lado. La mujer no puede hablar en público, en la sinagoga, es falta de respeto. Porque todas las mujeres están sujetas a su varón. Quien habla es el varón, no la mujer. Pero cuando entras a la parte de los gentiles, es diferente. Y nosotros todos somos gentiles. Y nunca hemos estado en una congregación, en una sinagoga. Entonces, por eso es bien complicado. La parte de Corintios era así. Y cuando se habla de servicio público, lo que ve el apóstol Pablo, ¿verdad? En cuanto al desorden, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 14, dice ahí en el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, porque esa es la función de la mujer. Mira, yo he estado en España, he estado en Francia, he estado en muchas iglesias de Cristo, he estado en China, he estado en Japón, yo conozco muchas iglesias de Cristo de todo el mundo. En muchas iglesias se torna a veces que porque la mujer es muy capaz, se quiere empezarle a dar un rol que no le corresponde. Hay que tener cuidado. Se ve algo sencillo, hay que tener cuidado, hermanos. Porque aquí dice la Escritura, no permito a las mujeres, dice ahí, que callen. ¿Qué indica esto? Está hablando de los servicios públicos. ¿Puede una mujer predicar o no? Es la primera pregunta. La respuesta es no. No enfrente de otro varón. Porque se está ejerciendo ¿qué? Dominio. Es una función distinta. No quiere decir eso que la mujer no sea más capaz de desarrollar una clase. Más capaz de dar tener una mejor oratoria. No hay problema con eso. Pero en los servicios públicos, la mujer tiene que sujetarse. Como en la casa. La Biblia, toda la Biblia está peleando con este concepto. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, batalla mucho en sujetarse. Es bien difícil. Se desespera bien pronto. Ve que no está hecho y lo quiere hacer ella. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos esto en el concepto de la iglesia, nos cuesta trabajo entenderlo, pero vemos que nuestra función es gobernar, ejercer dominio, tener autoridad. Esa es nuestra función. Y la forma en que podemos hacerlo es como Cristo lo enseñó. La forma en que se ejerce gobierno, dominio, autoridad, es como Jesús. ¿Cómo lo enseñó Él? A través del amor. Ahí es donde los varones fallamos muchas veces. Queremos mandar, pero no queremos amar. Mira, tú ve a Jesús. Tiene toda la autoridad y lo sigue diciendo Él. Me dio Dios, el Padre, la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, dice Jesús. Pero ¿por qué se hinca ante los discípulos? ¿Por qué le lava los pies? Porque eso no anulaba que tuviese autoridad. ¿Por qué muere por la iglesia? Porque eso no anulaba que tuviera autoridad. O sea, su forma de gobernar es amor. Imagínate tú si los presidentes amaran al pueblo. Amaran al pueblo. ¿Tú crees que no cambiarían su forma de gobernar? O sea, piensa tú los presidentes. La mayoría de los presidentes, especialmente en Latinoamérica, en todo el mundo realmente, pero hablamos mucho de corrupción. Los presidentes son corruptos. Tienen casas hermosas, tienen yates privados. Es corrupción.
¿De dónde sacaron todo eso, hermanos? Del pueblo. ¿Estamos todos de acuerdo? Dice Jesús, ustedes no van a ser como hacen los reyes de esta tierra. Ustedes van a ser diferentes. Está enseñando un concepto de ¿qué? De gobierno distinto. Tú te has dado cuenta que ellos se enseñorean de las naciones. No va a ser así con ustedes. Sino que ustedes van a servir uno al otro. Cuando hablamos del varón, de la función es, si yo voy a ejercer dominio, ¿cómo lo hago? A través de amar. Yo tengo que amar a mi esposa para ejercer dominio sobre ella. Y esa es la función más bella que tenemos. Si yo amo a mi esposa, ¿cómo lo voy a hacer? Adán y Eva, les pregunto yo, hermanos, ¿pecó Eva primero? Sí. ¿Qué debió haber hecho Adán cuando le dice a Eva, ¿sabes qué? Ya veo quién soy. ¿Cuál debió haber sido lo que debió haber hecho Adán, hermanos? Le ofrece el fruto. ¿Qué debió haber hecho Adán? Posiblemente interceder y ¿sabes qué? Vamos a hablar con Dios. Vamos a ver cómo se arregla esta situación. Pero ¿qué hace Adán, hermanos? En vez de amarla, cede. ¿Sí ves? En vez de amarla a Eva, cedo. ¿Y cómo? Y peco. Y ahora, porque no ejerció bien su función, él se avergüenza. Tú nunca has visto, en México, no sé cómo sea aquí en Colombia, hay mujeres muy matriarcales. ¿Y la mujer qué? Ella manda. A ver, levanta la mano si alguien conoce a una mujer. No solo a sus esposas, ¿ok? Estoy hablando de... ¿Alguien conoce a una mujer matriarcal? O sea, hay mujeres que mandan. O sea, pobre del hombre, ¿a poco no? Es más, dicen con los ojos y lo mueven. Hay mujeres que mandan. ¿Ah? Fíjate, si una mujer manda, fíjate, ¿qué tan difícil es que un hombre gobierne sobre ella? ¿Sabes qué es lo que pasa con los hombres? Que cuando la mujer empieza a agarrar autoridad en la casa, es bien fácil para nosotros. No, pues tú quieres, ahí tú hazlo. Y uno se sienta. Y salían las cosas mal, tu culpa. No fui yo. Quería ser como hombre, ándele. Querías gobernar. Entonces empieza a ver esto. Como consecuencia, a Adán cayó. Y en su caída, Adán también ¿qué? Tiene una consecuencia. Él ahora va a sufrir el sudor de su frente, trabajar. Hay una parte en hebreo que cuando habla del sudor, esa parte se traduce como estrés. Tú te das cuenta que la mayoría de la gente del día de hoy ya no suda mucho para trabajar. Pero ¿cómo están estresados? Entonces, fue a consecuencia de eso. Si ves a través de toda la escritura, los hombres que no ejercieron buen dominio fue porque la mujer tenía un espíritu muy matriarcal. Pero los hombres que sí lo hicieron fue por amor. Uno de los grandes patriarcas que hizo muy buen trabajo, falló en algunas partes, fue Abraham, por ejemplo. Abraham falla cuando la mujer está dale, y que quiero tener hijo. Y la mujer es así, ¿ok? Cuando quiere algo está sobre ti. Quiero. ¿Quién está casado aquí, hermanos? Ustedes saben. Quiero. Entonces ya quiero hijo. Es más, le dice, ¿sabes qué? Tengo mi esclava, la egipcia, tómala. Abraham cede. Eso fue su error. ¿Cuál fue su consecuencia? Hasta el día de hoy se están matando ya en el Medio Oriente. ¿Ok? Los descendientes de Ismael y los israelitas. ¿Pero quién inició el problema? ¿Pero quién cedió? Pero también Abraham muestra mucho su parte de gobernar. Cómo amaba mucho a Sara. La amaba mucho. Entonces, voy a terminar mi lección de esta manera. Voy a abrir a preguntas ahorita. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función primero es ejercer dominio, gobernar, tener autoridad. Y la pregunta es ¿por qué? Porque fuimos creados ¿qué? Primero. Tú no decides ser varón. ¿Eso lo decide quién? Automáticamente da una función. Automáticamente. Ahora, ¿vale menos la mujer por eso? No, nunca lo veamos así. Si lo ves así, vas a maltratar a tu esposa. No, la mujer tiene el mismo valor. Es más, cuando ella y yo muera, cuando muramos los dos, en el cielo no es como que tú eres mujer y yo soy hombre. La Biblia dice, seremos como los ángeles, no nos vamos a dar ni... Entonces, esto ya trae un concepto distinto. Si lo ves de esta manera, solamente eres masculino por esta vida. Y después no más.
¿Por qué? Porque la parte masculina es reproductiva. El cuerpo físico masculino de la mujer ¿es para qué? Para que haya más niños, que siga la creación de la humanidad. Por eso Dios lo hizo así. Por eso una mujer no puede. Va en contra de su naturaleza. Un hombre y un hombre no pueden. Van en contra de su naturaleza. Por eso es hombre y ¿qué? Y mujer. Es el concepto, es el diseño de Dios. Tiene el concepto para continuar. Muy bien. ¿Y cuál es el medio por el cual se hace? El amor. Y ahorita cuando hable de los peligros de perder esa autoridad, hermanos, que son muchos, la primera razón por la cual se pierde es por amor. Uno deja de amar a la mujer. Muy bien. Lo abro para preguntas. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien en tiempo, hermano? Preguntas, hermanos. ¿Estamos todos aquí, hermanos? Sí, estamos. Sí, muy bien. Yo tengo una... Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda hacer. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios. Que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los actos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los actos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado y de los actos que tú quieras.